bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos QR. Estamos en vivo por Bravo TV. Es muy interesante porque este fue un fin de semana de mucho decir. Muchas personas, muchos sectores dijeron muchas cosas de nuestra vida política, de nuestra vida social. Y nosotros nos vamos a quedar con una pregunta que nos orienta a dos cosas que ocurrieron en estas últimas horas. ¿Con quién dialogó el gobierno y con quién no? ¿A quién decidió contestarle el gobierno de quienes se manifestaron, sobre todo respecto de la valoración de cómo estamos viviendo, de cómo están nuestras vidas en estos tiempos, y a quién decidió no contestarle? Vamos a arrancar con a quién decidió no contestarle, y tiene que ver con el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, que fue muy contundente en un discurso no muy extenso, pero sí muy profundo. Habló de las desigualdades, habló de el sentir y el pasar de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, siempre con una aclaración, muy típico por lo que me cuentan de García Cuerva, diciendo después me van a sacar de contexto o hablando de cosas que están mal desde hace mucho tiempo para no referenciarse en cómo han empeorado con este gobierno. Ahora, hubo una referencia a la que no le puede escapar el gobierno de Javier Milei y es esta. A pesar de que hoy también a nosotros nos dice que Argentina no está muerta, sino que a veces estamos adormecidos por la indiferencia y el individualismo, hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio. El terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites. La descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. Bien, este párrafo de García Cuerva es imposible que todos no leamos que se lo está dedicando a quien impulsa ese tipo de confrontación, a quien utiliza el odio para llevar agua para su propio molino de la política. Está claro que está hablando del gobierno de Javier Milei, del propio Milei y de todo el equipo con muchos recursos del Estado que tiene preparados para esa propalación, para propalar el odio, para propalar este tipo de emocionalidad violenta. Ahora, ¿por qué Milei no le contesta a García Cuerva? Muy llamativo. Sí le contestó a otro personaje que ahora vamos a repasar y algún adelanto tenían por allí. Bueno, probablemente Milei no le conteste a García Cuerva, ni le haya contestado ni él ni todo su entorno, es decir, nadie, con lo cual ahí hay una decisión, porque de alguna manera el Papa Francisco todavía está vivo. El Papa Francisco vive. Es decir, Milei metió la pata fuerte con Francisco. Dijo que después lo conoció, entendió su investidura, bueno, pero metió la pata muy fuerte y evidentemente pagó un costo o tuvo temores de pagar incluso más costos políticos. Y entonces, con la inercia de lo que significa hoy para nosotros, para nosotras, el Papa Francisco, evidentemente Milei sabe que ahí no se puede involucrar. Y entonces decidió no contestar, porque recuerden, hay una máxima en este gobierno, una máxima de la expresión política que es orientar la mirada de las sociedades. Entonces, con quien yo elijo discutir también implica, no solamente, pero también implica que ahí quiero llevar la atención. Pero esto de García Cuerva fue muy fuerte. ¿Por qué fue muy fuerte? Porque de alguna manera, me decía alguien muy conocedor de la lógica de la Iglesia, nos remite a algo que ya les contamos, una reunión de dirigentes sindicales y dirigentes políticos hace no mucho tiempo atrás, con referencias muy importantes del episcopado, de la conferencia episcopal, tratando de preguntarle la dirigencia sindical y política a los curas, a la Iglesia Católica, cómo estaban las cosas en los barrios y qué recomendaban hacer. Y a los obispos mucho no les gusta jugar tan frontalmente en la política, pero sin embargo, en cualquier obispado de todo el país, el discurso en estas horas, en estas misas del último tiempo y también en varios Te Deum, fue parecida a la de García Cuerva del 25 de mayo, el domingo. Hay una realidad a la que no pueden escapar y también la Iglesia está obligada a representar, pero tiene una particularidad. La Iglesia puede dar una respuesta organizada. Y muchos otros sectores de la política en este momento no. Ahora vamos a ir efectivamente a eso. Bueno, ¿a quién sí decidió contestarle y con quién entabló un diálogo el gobierno y Javier Milei?
con este personaje, que si intentan ver tras la máscara, acá no hay muchas dudas, es Ricardo Darín. ¿Por qué con Ricardo Darín? Bueno, Ricardo Darín, primero expliquemos por qué está vestido de Batman. Porque Ricardo Darín, de alguna manera, hasta el fin de semana era el Eternauta. Y el gobierno se metió con el Eternauta. El gobierno salió a darle disputa de sentido porque implica cuál es el mensaje de la serie. Que tiene que ver, nadie se salva solo, el héroe es colectivo. Y como el gobierno tiene un ahínco especial con el colectivismo, con la justicia social, con la comunidad organizada, con la respuesta organizada de una sociedad, entonces le entró fuerte al Eternauta. Pero hasta ahí Darín representaba el Eternauta. Hasta que fue a cenar con Mirta Legrand, le preguntaron cómo veía el país y, un poco irónico, pero después un poco en serio, dijo: la cosa está muy mal. La gente le está pasando muy mal. Y entonces por eso nuestro graph no es la empanada. No es la empanada. Lo que describe Ricardo Darín es efectivamente la situación social. Y entonces en ese momento Darín se convierte en Batman. Porque todo lo que representa Darín, que no es un artista que necesariamente se involucre mucho en la política, tiene posiciones en algún caso ambivalentes, o si ustedes quieren, no por faltar el respeto, pero no necesariamente muy jugadas en tiempos en que la polarización y la grieta ha sido toda una marca de la política argentina. Pero sin embargo, en la mesa de Mirta Legrand tomó una decisión, y tomó la decisión de hacer esa caracterización. Como penetra en distintos sectores de la sociedad, como es transversal, y como su voz, de alguna manera, por no haber estado involucrado en la grieta de la discusión en la Argentina, su voz es legitimante. ¿Legitimante de qué? De cómo está la gente. Porque hay distintos personajes que si dicen algo, inmediatamente se los puede achacar con que en realidad están jugando para algún sector de la política. A Ricardo Darín nadie le puede decir eso. Y quizá por eso es que al gobierno le dolió tanto. Y además le puede contestar, como le ha contestado a otros artistas. Recuerden siempre lo que Jorge Fontevecchia nos dijo una vez aquí, charlando con nosotros, respecto de por qué Milei atacaba a cierto sector del peronismo y no a todo. Le ataca especialmente al que siente que le habla a su público, al que le habla al sector de la sociedad, que le importa qué es lo que piensa de su propio plan económico, de su gobierno. Bueno, entonces Darín se convierte en empanada. Perdón, en empanada no. Darín se convierte en Batman. No es la empanada. Es esto que Ricardo Darín hoy, tomando la decisión de salir a contestar, que no es un dato menor, resalta cuál era el mensaje, qué es lo que quiso decir. Escuchen. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Pero en realidad me parece que queda claro de que estábamos hablando, de que los precios están elevados, la gente lo sabe. Sí. O sea, no, esto no tiene nada que ver con hablar ni mal del gobierno, ni mal del señor Caputo, que me trató de Ricardito y sí, medio como que... Sí, ¿Fue despectivo o va o te baja? Hay un primer gran significante en esta respuesta de Darín, que responde, insisto con esto. Podría no haber dicho nada, podría haber permanecido en silencio, seguramente dentro de un par de días no estamos hablando más de esto, pero sin embargo toma la decisión de salir a subrayar que lo que él estaba diciendo no tenía que ver con cuánto vale una empanada en la Argentina. Para Hernán Lecher sí, el tema era la empanada, pero ahora vamos a hablar, nos va a explicar por qué. No, Ricardo Darín dice, el tema es cómo vive la gente y que las cosas están carísimas. Y las cosas están carísimas y los salarios no acompañan. Lo dice Ricardo Darín. Y al gobierno le molesta y puede salir a contestarle porque ya está un poco en esa batalla. Como lo hizo con periodistas, como lo hizo con otros artistas, etcétera, etcétera. Con la Iglesia Católica no, porque el precio es otro, el costo puede ser otro. Ahora, alguien más habló el fin de semana. Cristina Fernández de Kirchner, en un encuentro de la cultura popular en el barrio Saldías, en la ciudad de Buenos Aires. Interesante, varias cosas del discurso de Cristina, cuánto duró, mucho más breve que otras veces, no una clase magistral, el lenguaje, la caracterización del momento, su lectura del momento económico. Hay un mensaje también seguramente para la militancia, dice la militancia tiene que dejar de ser electoral o electoralista y tiene que ser política, pero hay una frase que nos parece que conjuga con por qué estamos discutiendo a Darín y por qué el gobierno elige discutir a Darín, que es esta. Este modelo ya fue implementado
en la dictadura, fue implementado durante la convertibilidad y siempre fracasó y va a fracasar una vez más. ¿Y significa entonces esto que la gente va a venir otra vez a nosotros? Me permito dudarlo seriamente. Me permito dudarlo seriamente. De hecho, vimos en esta última elección acá en la Ciudad de Buenos Aires, que fue tan paradigmática además, cómo en barrios populares, como el que está acá al lado de Saldías, por ejemplo, en los que Milei había ganado en la primera vuelta del año 23, ahora perdió. ¿Saben por qué perdió los barrios populares? Que había ganado en todos en la primera vuelta, porque es el lugar en donde primero impacta la crisis. Se termina la changa, ya no se puede contratar ni la niñera, ni el pintor, ni el cuidador, ni el jardinero, ni el plomero, ni nada. Es ahí donde pega. Y esto va a seguir, porque este modelo le sirve a un 30% de la población, el otro 70% queda afuera. Lo que pasa es que no todos van siendo impactados en forma simultánea, sino que es progresivo. Lo vimos los que fuimos testigos en la dictadura y los que fuimos testigos durante la convertibilidad. Y vimos también que en esos barrios populares perdió, pero se ve, y nosotros ganamos, pero hubo votos que no salieron a votar. ¿Por qué? Porque pareciera, tampoco estoy tan segura, estoy analizando en voz alta, que aquellos que apostaron a Milei tampoco quieren volver con nosotros. Bueno, acá también hay muchas cosas interesantes. En principio, se la ve a Cristina Fernández de Kirchner todavía intentando leer la escena. Es decir, todavía de alguna manera en etapa de ciertos diagnósticos, sobre todo de cómo construir política para tratar de ponerle freno o para ofrecer un proyecto alternativo al de Javier Milei. Pero dice otra cosa, dice, estamos viendo que aunque lo dejan o lo votan menos a Milei, no nos van a votar a nosotros. Y ahí estamos teniendo un problema. Nos hacíamos esta pregunta también en producción. Cuando dice nosotros, Cristina, ¿está diciendo nosotros el peronismo, nosotros el kirchnerismo, nosotros el campo popular? ¿O está incluyendo también a otros sectores de la política que se le oponen a Javier Milei, pero que tampoco la gente herida en su bolsillo, en su ingreso familiar, sale corriendo a votar al resto de las ofertas que no son Milei? ¿Por qué? Porque la política no termina de confrontar o no termina de ser capaz de confrontar de la manera, por lo menos a la altura del daño que generan las políticas de Javier Milei, de una manera eficaz, de una manera eficiente. Y entonces aparece Ricardo Darín en el centro de la escena, como apareció Lali Espósito, como aparecen distintos sectores de nuestra sociedad, los hinchas, las camisetas de los hinchas de fútbol cuando fue la marcha por los jubilados y jubiladas, esa marcha tan particular. Es decir, que a la política le está costando mucho encontrar ser lo que de alguna manera interpele, o sea, el punto de acumulación para confrontar con las políticas de Javier Milei. Y Milei lo sabe. Y entonces por eso se pelea con Darín porque Darín le llega a otros sectores, interpela más con la política y le responde de esta manera. Miren, entre muchas otras cosas que el presidente reposteó, las empanadas que compra Darín. Y aparece una empanada de oro. Bueno, por eso quizá, como la Iglesia Católica sí es una respuesta organizada, Milei prefiere no confrontar ahí. Porque además arrastra el gran error que cometió con el Papa Francisco. Es muy interesante con quién elige discutir el gobierno y con quién no, esas razones y eventualmente la carencia de la política todavía para poder ser eficaz en la elección de la sociedad que está lastimada con Milei y que empieza a resquebrajarse esa confianza. Ahora, hablamos de todo esto porque en el fondo sigue habiendo un país que no miramos o que nos cuesta mucho llamarle la atención. Nos cuesta centrar la mirada en las agendas, que eventualmente todo lo demás es distractivo y nos tiene charlando demasiado tiempo sobre esas cosas, sobre cuánto vale una empanada en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Cuál es el país que no miramos? Miren esta nota que publica hoy el portal El Destape. La escribe Eugenia Rodríguez, la colega Eugenia Rodríguez. Hogares al límite. La morosidad roza el 80% del total del endeudamiento familiar.
relevamiento nacional, el 56% de los hogares, más de la mitad de los hogares, ya destina entre el 40 y 60% o más de sus ingresos mensuales al pago de deudas. Mientras crece la dependencia del crédito para sostener consumos básicos, tarjetear, por ejemplo, el consumo, se dispara el embargo de sueldos y el bloqueo de cuentas bancarias por deudas impagas. Esta es la realidad de la Argentina. Entre muchas otras cosas, sobre todo las deudas que van acumulando las familias y las familias de clase media, que empiezan a sentir el rigor del ajuste, el rigor de las políticas de Milei, la motosierra. El gran desafío de la política, no de Ricardo Darín, el gran desafío de la política, que le reclama también la Iglesia Católica, che, son ustedes los que tienen que salir, es tratar de convencer al sector de la sociedad que las razones por las cuales se vive cada vez peor es por las políticas públicas de Milei y que hay un proyecto alternativo. Esa es la gran crisis, una crisis que está todavía muy presente y demasiado cerca de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y de las elecciones nacionales. Arrancamos QR con las voces del día.